Bienvenidos a este tercer programa que forma parte de la serie CONACYT Mirando hacia el futuro. En el primer capítulo tuvimos la oportunidad de conocer cuál es el marco jurídico que le da sustento al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y la importancia de ejercer de manera real el derecho humano a la ciencia. Ya en una segunda emisión abundamos sobre qué es esto del Sistema Nacional de Posgrados y cómo se va a dar cumplimiento para que la educación superior sea universal y gratuita y sea un detonante para el crecimiento del país. Ahora, en esta tercera emisión, tenemos la oportunidad de conversar con la doctora María Elena Álvarez Bulla, directora del CONACYT. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas y estar en Mirando hacia el futuro, doctora. Gracias a ti, Lucía. Es un gusto estar aquí contigo y con el auditorio. Muchas gracias. Esta idea de renovar el CONACYT, un CONACYT con H, un CONACYT más inclusivo, que abre las puertas a todas las disciplinas de conocimiento. ¿Qué es el CONACYT? Bueno, el CONACYT hoy, el CONACYT como Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, es una institución que ha sido rescatada. Una institución rescatada de lo que heredamos y es una institución de puertas abiertas, transparente, honesta, eficaz y enfocada en lograr realmente desde nuestro país una soberanía tecnológica, pero también una soberanía del quehacer científico a partir de apoyos y de articulación de capacidades instaladas en nuestro país para realizar investigaciones científicas, para formar nuevas y nuevos investigadores. Algo que me llama la atención, doctora, ¿cómo se decide por primera vez en el Consejo Nacional de ahora Humanidades, Ciencias y Tecnologías, incluir las humanidades y las disciplinas creativas, darles el mismo valor que las ciencias duras? Bueno, hay esa necesidad porque es obvio y claro para todo el mundo que el separar las disciplinas unas de otras y el discriminar a unas disciplinas por abajo de otras no nos permite tener la visión integral e interdisciplinaria y multidisciplinaria que es indispensable para poder entender los problemas reales. Los problemas reales son complejos y los problemas reales siempre están contextualizados en temáticas que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver también con las tradiciones culturales, que abren o cierran ventanas de conocimiento, que abren o cierran la creatividad humana. Y, por lo tanto, el despreciar, el discriminar a unas disciplinas sobre otras, pues es una aberración en términos profundamente humanísticos y científicos. Pero además, la ciencia tiene que siempre tener un envolvente ético. El desarrollo científico está íntimamente ligado al desarrollo político, económico de la humanidad. Otro punto que me llama la atención, doctora, es que es un CONACYT más inclusivo. Y cuando digo esto, pienso en los lugares más apartados del país, donde también hay mujeres y hombres que quieren hacer ciencia, que quieren hacer tecnología, que quieren profesionalizarse en las humanidades, en las artes. Esa es otra de las voces del H, justamente, ¿no? Y qué bueno que la tocas porque es fundamental. O sea, el sentido del CONACYT con H también está guiado por esa inclusividad, ¿no? Inclusión de género, inclusión institucional. Nos encontramos que había regiones del país que estaban desatendidas por el CONACYT. Por ejemplo, en los posgrados, ¿no? Había más de 1000 posgrados que se habían dejado fuera del Programa Nacional de Posgrados de Calidad cuando son posgrados muy importantes para el país, pero algunos de ellos estaban en universidades muy pequeñitas, en instituciones de educación superior
pues por ahí olvidadas en algún estado pequeño de la República. Entonces la inclusión es muy importante y garantizar que los posgrados, como ya se vio en el otro programa, sean gratuitos. Eso también tiene que ver con la H, y que no se privatice la educación a nivel de posgrado en las instituciones de educación superior, porque encontramos que un porcentaje altísimo de los posgrados de estas instituciones públicas cobraban cuotas altísimas de colegiatura, de inscripción, y en los hechos se habían privatizado y estaban favoreciendo no el derecho humano a la formación de posgrado, sino la exclusión también, y que el posgrado se volviese cada vez más un privilegio al seno de las instituciones de educación superior públicas. Doctora, cuando pensamos en el CONACYT, todavía se tiene la idea de que es un organismo exclusivo para la comunidad científica. Son muy pocos los científicos y tecnólogos en este país. En términos prácticos, para la sociedad, ¿para qué nos sirve el CONACYT? Muy buena pregunta. Primero, para hacer realidad este acceso justo y universal a la formación de posgrado que ya describí, que implica el acceso muy cerca ya de 100,000 estudiantes al año, apoyados por el CONACYT, que puedan de manera gratuita acceder a un posgrado y además tener una beca de manutención del CONACYT. Eso es ya una apertura y una relevancia social más allá de lo que había en el pasado. Pero también tiene que ver con un programa, un eje programático muy importante del CONACYT, que son los programas nacionales estratégicos. Están amparados por ley 10 programas nacionales estratégicos que tienen que ver con el agua, la educación, la salud, la seguridad humana, la cultura, en fin, la vivienda sustentable. ¿Y cómo nos ayuda el CONACYT? Nos ayuda a realmente articular y coordinar las mejores capacidades que tenemos en el país, no solamente para la formación en los posgrados, con esta clara directriz que ahora tiene el CONACYT, y también para fomentar ciencia básica y de frontera, porque no puede haber aplicaciones si el país no produce su propio desarrollo científico, si nada más está copiando tecnologías de otros. Esto es generación de nuevo conocimiento. De nuevo conocimiento. La ciencia sí se define, Lucía, se define justamente como generación de nuevo conocimiento. Necesitamos, para que el país tenga soberanía tecnológica, como lo tenemos ahora en equipo médico, necesitamos que tenga su propio desarrollo científico habilitador de este tipo de aplicaciones. Quisiera hablar de una tecnología que estaba aquí mucho antes que se desarrollaron las grandes ciencias y el CONACYT, que es la tecnología, digamos, mesoamericana, que dio origen a la fabulosa diversidad de maíces que hoy en día siguen sustentando nuestra alimentación gracias al trabajo campesino. Son los y las campesinas, las comunidades campesinas, las que producen el 60% del maíz que consumimos, y el maíz es nuestro alimento básico. Y también producen muchos otros alimentos y también en un porcentaje mayoritario. Entonces, el CONACYT con H del gobierno del presidente López Obrador también ha incluido el conocimiento tradicional y ha dejado de desdeñar esta otra forma de hacer ciencia, que es la que emana de nuestras profundísimas y valiosísimas raíces culturales para, por ejemplo, implementar tecnologías propias y punteras a nivel mundial de producción agroecológica. ¿Qué quiere decir esto? Producir alimentos sin tóxicos, como el glifosato, y sin destruir el ambiente, sin destruir los cuerpos de agua, los suelos, produciendo nuestros propios bioinsumos, pero además involucrando a los sabios del campo mexicano. Eso es lo más importante. Exacto. Por ejemplo, ese maíz jala, el que es muy grande, o estos maíces de colores que son muy saludables, como dicen las campesinas, no solamente nos alimentan, sino nos sanan también. Quisiera dedicar este pequeño resumen de lo que hemos logrado a mi maestro Hernández Xolocotzi.
el maestro Hernández Xolocotzin, quien describió por primera vez esta maravillosa diversidad de miles de variedades, agrupadas en razas, que si son 59, que si son 62. Él describió esta ciencia campesina, yo le llamo ciencia campesina, como la ciencia del guarache, nos decía, pero con todo respeto a las y los compañeros campesinos que desarrollaron todo este conocimiento y nos enseñaba a entender a profundidad, no superficialmente. Y claro, cuando uno comprende a profundidad esta capacidad creativa, científica de facto, como uno de los maíces o lotones que es capaz de generar en asociación con bacterias, es el nitrógeno que es asimilable para las plantas, que no es el atmosférico. Hay algunas bacterias que tienen esta capacidad, pero el maíz o lotón, un maíz que originalmente se seleccionó en la Sierra Mije, produce unas raíces adventicias que secretan un mucílago donde crece unas comunidades de bacterias muy complejas y ahí se fija el nitrógeno. Entonces en suelos muy pobres tenemos unos maizotes, unas milpas. Para lograr algo a veces pasas toda la vida. Sí. ¿Sí? Y muchas veces esos conocimientos que generan los científicos, los investigadores mexicanos, se quedan archivados o no concluyen. Quisiera decir una cosa, sí quedan archivados, pero fíjate que las grandes empresas del mundo están todo el tiempo monitoreando lo que se hace en todo el mundo. Y tú no sabes cuántos descubrimientos hechos por mexicanas y mexicanos en instituciones de educación superior públicas, pagadas con dinero del pueblo de México, han sido cachadas por estas grandes corporaciones. Luego les hacen modificaciones y entonces hacen sus tecnologías. Como si las fueran patentas, propias. claro. Entonces, ¿a qué voy? El conocimiento, cuando se genera de manera rigurosa y es actual, es decir, es conocimiento nuevo, siempre se aplica. El problema es que no se genera con una agenda de Estado, que no se genera de manera articulada y que además no se conoce ni siquiera lo que se genera. Si aquí encontramos 10,000 proyectos tirados que ni siquiera habían ni cerrado ni dado seguimiento, pues el gobierno no tenía al CONACYT como esta instancia que realmente le estuviera acercando conocimiento actualizado, integrado, útil para que las políticas de Estado sean las mejores posibles, ¿no? Se tiene que apoyar la investigación con plena libertad, pero el gobierno tiene el derecho y la obligación de tener una agenda de Estado, y esos son los programas nacionales estratégicos, que no son limitativos y que no son obligatorios, pero son imprescindibles para poder articular de manera eficiente y sustantiva y pertinente capacidades que permitan entender, prevenir y resolver los grandes problemas prioritarios del país. En salud, por ejemplo, logramos disminuir, en alianza con el Instituto Mexicano del Seguro Social, un poco más del 30% la mortalidad por leucemias linfoblásticas agudas. Que es un problema clave en la infancia. Primera causa de mortalidad, Lucia. Primera causa de mortalidad en edades que van alrededor de los 5 a los 17 años. Siendo una enfermedad curable a nivel mundial, prácticamente al 100%, encontrábamos mortalidades altísimas, inaceptablemente altas en México. Bueno, gracias a este proyecto nacional de investigación e incidencia, encabezado por una doctora que hoy está en un puesto muy importante en el Instituto Mexicano del Seguro Social, la doctora Rosana Pelayo, y un conjunto de cientos de colegas, postdoctorantes, estudiantes, instituciones, se ha logrado un modelo mexicano que está avanzando el conocimiento de esta enfermedad tan compleja, demostrando el papel del ambiente, sobre todo de la toxicidad ambiental. O sea, no es un problema genético, los genes siempre son importantes, pero la interacción con el ambiente es fundamental. Y ahí participó el gobierno, diferentes instituciones, participaron algunas instituciones también privadas, totalmente pues de asistencia pública, pero privadas, asociaciones civiles, laboratorios de análisis, diferentes hospitales. Nos centramos en las zonas
de mayor mortalidad y también incidencia y prevalencia, todo ello coordinado desde el CONACYT. Esto que me estás diciendo es como poner las cartas sobre la mesa de las diferentes problemáticas y darnos cuenta que los científicos solos no pueden, Claro. que el gobierno solo no puede, Eso. que la iniciativa privada no puede y que tú como especialista en sistemas complejos sabes que todos tienen que aportar algo y que eso puede, al llevar a los científicos, a los tecnólogos, a dirigirlos a solucionar problemáticas específicas, nos puede ayudar para que esos científicos y tecnólogos no estén en el desempleo o no se vayan a otro país. Además, bueno, ese tema que tocas, Lucía, es el tema de este libro, la migración mexicana altamente calificada de cara al siglo XXI, problemáticas y desafíos. Este es uno de los libros de esta serie o esta colección Ciencias, bueno, ya son Humanidades y Ciencias para México, que en colaboración con el Fondo de Cultura Económica, porque esto no lo hizo CONACYT solito, ahorita este salió antes del CONACYT con H, pero ahorita ya todos llevan la H, y en este libro justamente lo que se ve es que otro de los grandes pasivos que nos dejó el neoliberalismo en el área que nos ha tocado desde el CONACYT es un número altísimo de personas con doctorado sin trabajo, y por eso es que uno de los programas más importantes del CONACYT ha sido aumentar más de 500% el número de becas postdoctorales. Y hemos podido atender ya al 80% de las y los doctores sin empleo para darles la oportunidad de tener hasta 5 años como postdocs y quedarse en el país. Y todas y todos ellos están participando en diversos proyectos fascinantes, pero fuera de México, y pues mi hermano es uno de ellos, un gran neurólogo, neurocientífico dedicado a la plasticidad del sistema nervioso, Arturo Álvarez Builla, que se formó en México, en la UNAM, en esto de investigaciones biomédicas a nivel de licenciatura, pues se fue a Estados Unidos y pues lo que él ha querido aportar en favor de la humanidad, que es nada menos conocimiento para entender el potencial de regeneración y de reparación del sistema nervioso en las personas, para eventualmente poder derivar aplicaciones importantes para enfermedades neurodegenerativas. Entonces, con esa visión que mi padre, por cierto, también fisiólogo, científico, nos enseñó, de que la ciencia siempre debe estar enfocada en favor del bienestar, a favor de la humanidad. Ahí está la H otra vez. Pues no se pudo regresar a México, porque aquí no había las oportunidades que él necesitaba tener para poder estar a ese nivel de ambición bien entendida, de generosidad, de dedicar su vida a resolver problemas que aquejan a toda la humanidad. Un pendiente que se queda para los próximos años es que las instituciones de educación superior, públicas, sobre todo también privadas, y conforme se vayan fortaleciendo las empresas de base científica y tecnológica, abran más opciones laborales reales, permanentes, para todas estas jóvenes y todos estos jóvenes que ya están formados y que además ya tienen experiencia postdoctoral. Ese es un pendiente. Estamos dejando una institución, Innova Bienestar, que va a servir para hacer una sinergia tremenda en todos los campos del desarrollo científico que sean decididos como prioritarios y tecnológicos, para hacer una realidad el que México sea una potencia en generación de tecnologías propias y de fortalecimiento de las capacidades industriales con base científica y tecnológica. Y eso pues me lleva, si quieres... Anda, hablemos de esas tecnologías propias y de este proyecto de ventiladores. Muy bien. Pues mira, la pandemia pues implicó un reto difícil para toda la humanidad. Todos. Pero yo aprendí algo muy importante a partir de la pandemia y de la claridad del presidente, que me preguntó: María Elena, ¿podemos hacer ventiladores? ¿Podríamos tener nuestros propios ventiladores? El desarrollar, el diseñar, hacer el prototipo y además escalar industrialmente un equipo de tan alta sofisticación en ingeniería como es un ventilador
mecánico invasivo, toma alrededor de 5 a 10 años. Bueno, lo logramos en 5 meses aproximadamente. Bueno, por ejemplo, es el GATSI, que quiere decir suspiro en otomí. ¿Por qué en otomí? Porque hicimos una convocatoria y recibimos más de 70 propuestas de posibles desarrollos incipientes de ventiladores. Después de revisar con mucho rigor y con expertos, nos dimos cuenta que en realidad, había 3 o 4 que podían. Entonces ahí hay ya un primer paso. Y nos quedamos básicamente con 2 propuestas. Una que venía de una pequeñita empresa mexicana de ingenieros, Otomís, por cierto, que nunca habían recibido apoyo de CONACYT en el Estado de México y en Hidalgo, ¿no? Y que tenían un desarrollo bastante avanzado, pero que en alianza con capacidades, sobre todo de uno de los centros públicos de investigación, cuyo director recién yo había cambiado, porque me había sorprendido. Una opción de colega para asumir la dirección general del CIDESI, que es el doctor José Pineda, que por cierto acaba de ser merecedor de uno de los premios más importantes en ingeniería. Escogimos estos 2. A que es el que está a la izquierda, 100% del Estado mexicano, no nos asociamos con una empresa privada, lo hicimos en alianza con el CIDESI, ese Hecatl 4T, es el modelo, por razones obvias. Hecatl, Dios del viento. GATSI, como ya dije, quiere decir suspiro en otomí. Y aquí lo que decidí particularmente yo fue que con Didetec, con DTM, que es esta pequeñita empresa de ingenieros Otomís, es que nos enfocáramos en un ventilador que se basa en una tecnología bastante estándar, pero que lográramos dentro de esa tecnología estándar un ventilador hecho en México 100%, con innovaciones. Por ejemplo, tiene un controlador que le permite calibrarse automáticamente dependiendo en dónde esté, si está a nivel del mar o si está, como en la Ciudad de México, a una altitud considerable. Pero el otro reto que nos pusimos, decidimos hacer un ventilador que fuera isomórfico con el pulmón y en ese sentido protegiera al pulmón del paciente que se está ventilando y que está en problemas de salud por insuficiencia respiratoria. ¿Qué es esto de isomórfico? Isomórfico quiere decir que esté diseñado de tal manera que tenga un límite a la cantidad de presión y volumen de aire y de oxígeno que se está introduciendo en los pulmones del enfermo. Cuando se expande, que estructuralmente el equipo sea parecido al pulmón. Y entonces entra en una retroalimentación dinámica y robusta, de tal manera que los pulmones de los pacientes se contraen y se expanden conforme entra el aire y el aire es sacado en forma de CO2 por el paciente, pero bueno, en este caso el ventilador está ayudando a hacer esa función. Pero son nada más la puntita de lanza. Digo, ahorita ya hay dentro de esta capacidad instalada que estamos dejando, no solamente ventiladores, están concentradores de oxígeno que se producen con mejor calidad y a mucho menor precio de los que se encuentran en el mercado, y están torres de alto flujo de oxígeno, pero ya viene la máquina de anestesia, que es un equipo muy sofisticado, carros rojos, monitores fetales, cardiógrafos. Y yo finalmente te preguntaría, María Elena Álvarez Pulla, tú como mujer, como científica, como bióloga, como matemática, como experta en sistemas complejos, ¿cuál es tu mirada hacia el futuro? Pues mi mirada hacia el futuro es de convicción por seguir trabajando a favor de la humanidad, a favor, primero y antes que nada, de los más desprotegidos. Y como decía mi padre, la ciencia, la verdadera ciencia, pues honesta, en términos epistemológicos, desde luego, el conocimiento es lo que debe de guiar a la ciencia, pero también es una ciencia con este envolvente ético, siempre está a favor de las causas nobles. Entonces, mi perspectiva del futuro desde esta institución
es que se deja de cara al cambio de gobierno con una robustez y un nivel de transformación tan profunda en lo administrativo, en lo organizacional, que es un aspecto de la administración, en lo sustantivo, en términos de la liga con las comunidades, con las verdaderas comunidades de HCTI, que no tiene marcha atrás. Entonces, mi perspectiva al futuro desde el CONACYT es que vienen muchos desarrollos y que se deja la semilla para convertir a México en una verdadera potencia científica y tecnológica, bien anclada, porque el pueblo de México ya está en un nivel de conciencia que no va a permitir que sea de otra manera. Y en cuanto a mi perspectiva ya más personal, pues es seguir contribuyendo a favor de las causas justas desde la ciencia, justamente, desde las aulas, desde el laboratorio. Y bueno, así como pude participar en todo lo que se ha hecho aquí en el CONACYT y en particular en algunos de estos desarrollos desde mi quehacer, desde mis áreas, pues esto es una pasión. Entonces, mi perspectiva es de mucha esperanza y de seguir contribuyendo a este desarrollo científico con conciencia social, con compromiso ético, social, ambiental, y contribuyendo a generar estos colectivos de científicos en todo el mundo. Doctora, te agradezco muchísimo. Gracias por esta charla. No, gracias a ti. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido un placer. Estoy a sus órdenes, siempre con entusiasmo y deseos de comunicar todo lo que hemos hecho desde CONACYT. Esto fue CONACYT, mirando hacia el futuro.